Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al Congreso Internacional I Am Possible, Soy Posible, un evento para inspirarnos el coraje de ser nosotros mismos y de crear una revolución sostenible y centrada en el corazón, co-creando con el cosmos una realidad en la que todos seamos posibles. Hoy tengo el placer de tener con nosotros a Ingrid Jóncala. Es doctora de Ciencias Marinas, viajera mundial, autora, conferencista internacional, madre y también autora del libro Una vida brillantemente guiada. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias, Mar, qué dicha. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti por participar. Y me encantaría que empezáramos con tu viaje y cómo sí que te ha llevado a trabajar con la luz y a trabajar con la espiritualidad en tu vida. Wow, Mar, para mí este camino, este viaje al mundo espiritual empezó desde que era muy pequeña. Y todo se dio por una experiencia cercana a la muerte que tuve cuando tenía tan solo 2 años, casi 3 años de edad. Y desde entonces fue como si, bueno, un mundo diferente, de una claridad, de una conciencia distinta se hubiese abierto para mí. Entonces, en esta experiencia cercana a la muerte, como te digo, estaba bien pequeña. En ese entonces mis padres trabajaban y nos dejaban en casa. Yo nací en Colombia al cuidado de una empleada y una mañana temprano salieron, se fueron y esta señora cuando se iba no ponía atención. Se fue a su habitación y mi hermana mayor, que tenía cerca de 4 años, y yo dijimos: "Oh, nadie está viendo, vámonos a jugar a la parte de atrás de la casa, que tenía un patio". Y en este patio había un tanque para colectar agua, porque en ese entonces no teníamos lavadora eléctrica y la ropa se lavaba a mano. Y este tanque tenía una superficie plana al lado para lavar la ropa. Mi hermana y yo encontramos un par de balones y dijimos: "¡Oh! Juguemos a lanzar la pelota en el tanque". El tanque era bastante grande, imagínate, más o menos unos 900 galones de agua, y ella se montó al lado en la superficie plana, yo al otro lado del tanque, y cuando ella lanzó la pelota cayó en el agua y yo pensé que podía cogerla, entonces me incliné hacia adelante y cuando fui a coger la bola, rodó en la superficie del agua, caí en el tanque y fue cuando, bueno, el pánico más tremendo se apoderó de mí, porque hasta ese momento yo nunca había estado en una piscina, nunca había tenido mi cabeza bajo el agua, no tenía ni la menor idea que si uno se caía en el agua, uno no podía respirar. Entonces, el primer impacto fue el sentir no puedo respirar, y igualmente ahí vino la sensación. Una cosa que quiero mencionar es que el agua en el tanque era helada. Pues Bogotá es una ciudad que está localizada en las montañas, en los Andes, y a esa hora en la mañana, era temprano, 6 de la mañana, la temperatura en el tanque, bueno, por lo menos yo creo que unos 4 o 5 grados centígrados. Entonces, claro, al caer en esa agua helada, fue el choque, esta agua es helada y no puedo respirar. ¿Qué pasa? Imagínate la angustia tan tremenda. Pero ahí fue cuando lo más increíble pasó, fue pasar de ese momento de absoluto terror a uno de completa y absoluta paz. Calma, tranquilidad. ¡Wow! Yo no sabía qué pasaba, pero estaba en un estado de completa paz. Y entonces ahí siempre me gusta como explicar los contrastes tan increíbles que experimenté, porque la gente me dice: ¿cómo tan pequeña y cómo se puede acordar de eso? Y digo, porque es que, bueno, el contraste que experimenté fue increíble. Uno, pasar de un trauma tan fuerte a un estado de
absoluta tranquilidad y paz. 2, este tanque era un área, estaba construido en cemento, tenía un techo, entonces el área era supremamente oscura. Cuando caí en el tanque, imagínate, yo lo único que vi fue la oscuridad del tanque. Y cuando pasé al estado de absoluta paz, empiezo a ver luz que venía del fondo. Yo, wow, ¿qué es esta? Algo pero hermoso, era como la luz de una vela se había encendido con era algo pues absolutamente increíble. Y de ahí el otro contraste era que yo vivía en una casa donde había mucho ruido, tenía mis hermanas, animales, primos, y había ruido todo el tiempo, pero también antes de lo que llamo en ese momento morir o ir a ese espacio de calma, lo último que escuché fue mi corazón. Mi corazón latía fuertemente, boom, 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 y yo lo escuchaba en mi cabeza. Y en el momento en que todo se detuvo, no escuché nada. Fue como entrar en un espacio de silencio total. Y es lo que yo llamo el silencio detrás del silencio. En ese momento es como saber, yo soy ese silencio. Y después, por el resto de mi vida, Mar, yo busqué estar en ese silencio. Bueno, ya en ese momento estoy en esa atmósfera de total y completa paz, tranquilidad, bienestar. Y es cuando empiezo a ver burbujas suspendidas en el agua y las burbujas estaban cubiertas de luz. Y claro, imagínate encima, bueno, viendo luz, viendo burbujas, esa mente infantil de dicha, y empiezo a perseguir estas burbujas. Y es cuando me volteo y veo un cuerpo suspendido en el agua. E increíblemente en ese momento yo supe con claridad que ese era mi cuerpo. Y no solo supe que era mi cuerpo, sino fue como una sensación de familiaridad. Era como, esto ya me ha pasado antes. Es como haber experimentado la eternidad de mi ser y darme cuenta que, yo ya muchas veces he cambiado de vestido. Esto ya me ha pasado muchas veces antes. Y fue cuando me gusta mencionar el otro contraste fuerte, y fue que yo nací como una niña supremamente enferma. Yo pasé los casi 3 años de mi vida muy enferma, con enfermedades respiratorias. Y uno a veces piensa porque un niño nace así de enfermo, pero es cuando también se da uno cuenta que todo tiene un propósito. Y en ese momento para mí el propósito era poder entender, poder experimentar el contraste. ¿Cuál contraste? De ver que yo por casi 3 años nunca me había sentido bien, ni siquiera sabía lo que era sentirse bien orgánicamente, siempre había estado enferma. Y en este momento estaba experimentando un estado de total, total bienestar. Entonces imagínate, cuando yo vi el cuerpo y dije, yo no voy a volver ahí, ¿para qué? No, No. si me sentía totalmente bien, dije, no, ni de riesgos. Y mira, Mar, me di la vuelta y dejé el cuerpo atrás. Y al dejar el cuerpo atrás y darme la vuelta, empecé a ver flores que salían de la nada. Y es cuando siento que, wow, perdí todo el sentido de dimensión y es cuando las flores me recogen y me empiezan a llevar. Y cuando estoy así en las flores, yo le digo a la gente, pongo la analogía que es como haber vuelto al vientre materno, donde uno no tiene que hacer nada, porque simplemente está haciendo ello. Es la total confianza. Entonces estoy navegando en estas flores en ese estado de absoluta perfección, alegría. Y es cuando viene lo que es lo más increíble en toda esta experiencia, que es la parte de la validación, porque imagínate que ahí fue cuando así, en un instante,
aparecí en el cuarto de la empleada y la estaba mirando como si yo flotara en el techo y la miraba desde arriba. Y entonces yo la veo y digo, ¡ay! ¿Esa es María? Y ella estaba escuchando radionovelas. Ni siquiera se había dado cuenta de De nada. todo lo que estaba pasando. Y entonces, como ella no se estaba dando cuenta de nada, mira, así como en un instante, en un flash, aparecí en el camino de mi mamá. Mi mamá no tenía carro en ese entonces y estaba de camino a su trabajo y ya estaba cerca de su estación del bus. Cuando yo aparezco ahí y desde otra vez como flotando desde arriba la observo y digo, ¡oh! ¿Esa es mami? Mira, en el momento en que digo, esa es mami, mi mami se detiene. Ni siquiera piensa más, ni siquiera da un paso más, simplemente se detiene y dice, algo pasa en casa. Algo pasa en casa con alguna de mis hijas. Lo supo inmediatamente. Y esa es una cosa, mi mamá tenía una intuición increíble. Pero yo le digo a la gente que no solamente es la intuición, sino aprender a escuchar tu propia intuición, porque si no escuchas, pues no tomas esa decisión, simplemente ella dice, no, debe ser que una bobada mía, no, ella escuchó su intuición. Mira, en ese momento se devolvió y empezó a correr hacia la casa y te digo que le tocaba caminar bastante, tocaba cruzar todo este barrio que era más o menos para llegar a su parada de su estación, eran como casi unos 10 minutos. O sea que imagínate, ella igual pensar, me toca correr todo esto, no dijo, no, algo pasa y se devolvió. Y yo de ahí la observo, pero mami está corriendo, pero entonces de ahí me distraje porque mira, me di cuenta que donde yo ponía la mente podía ir. Si veía un perro al final de la calle, porque me encantaban los animales, ahí estaba. Si había un parque, ahí estaba, donde quiera, y me puse a jugar este juego, de ir a los sitios. Era como si el tiempo y el espacio que conocemos no funcionara igual. Era prácticamente la ausencia del tiempo y espacio tal como lo conocemos. Y de ahí, mira, en otros abrir y cerrar de ojos así. Es cuando aparecí en un plano que estaba hecho de luz. Todo irradiaba luz. Y mira, en ese momento es cuando sentí que por primera vez en los 3 años de mi vida había llegado o estaba en lo que consideramos el hogar, el cielo. Y, llegué a casa. Y era como la sensación de que había salido al colegio en la mañana y había vuelto en la tarde, o sea que ni siquiera 3 años habían pasado. Y era la sensación de que estaba siendo recibida, como, estoy en casa. Y en ese momento fue cuando, por más de que yo había visto mi cuerpo en el agua, hasta ese momento no tenía la conciencia clara de que yo no era ese cuerpo, yo no era eso. Y en este momento es cuando me observo y digo, yo no soy Ingrid, yo soy un ser de luz. Es cuando me observo a mí misma y soy un ser de luz. Y es cuando empiezo a sentir como que me unía con el todo. Una sensación de soy parte del todo. Y esto hasta fue más allá, Mar, cuando yo empecé a experimentar lo que yo llamo la ausencia del ser o lo que yo llamo la nada. Pero la gente se asusta cuando uno dice la palabra nada, porque como la nada, yo digo, no, la nada es como la ausencia, yo digo, es como salirse de la caja de donde uno tenía su pensamiento limitado y descubrir que eres el todo. Es la nada porque es la ausencia de lo que conoces, pero es el todo porque es el potencial completo de lo que eres.
Pues en ese momento era como haber experimentado, yo llamo conciencia pura, absoluta presencia. Y cuando estoy en este estado yo digo, esto es un estado de absoluta dicha. Mi mamá llega a la casa y por más de que vivíamos en una casa grande, ella supo exactamente a dónde ir y se dirigió a la parte de atrás de la casa. Imagínate, algo tan increíble. Y mira, mi hermana nunca se movió del tanque. Estaba ahí porque ella quería sacarme del agua, pero era muy pequeña y no me podía alcanzar. Otra cosa, la gente me pregunta, ¿por qué no fue a buscar a la empleada? Y mira cómo son las cosas de la vida. Como esta empleada era una persona muy agresiva, nos maltrataba. Mi hermana, y no se supone que debíamos estar jugando en este patio, pues que iba ella a ir a decirle que yo estaba en el tanque. Entonces imagínate, los niños por miedo no hacen lo que hubiese sido correcto hacer. Pero ahí está, el propósito de mi hermana estando en ese tanque era mostrarle a mi mamá que yo estaba ahí. Entonces mi mamá, claro, entra al tanque, me saca del agua. En ese entonces mi mamá trabajaba con niños y había recibido un entrenamiento para hacer resucitación cardiovascular. Entonces imagínate, increíble, mi mamá supo qué hacer y bueno, hizo todo lo que había aprendido. Pero en ese momento, Mar, yo estaba tan desconectada de mi cuerpo y de esta realidad que yo no sentí absolutamente nada. Y fue como si hubiese saltado del edificio más alto del mundo. La sensación de que salté y no había nada que pudiese hacer. Como si me estaban jalando, como si me estaban aspirando para volver al cuerpo. Y es cuando caí, sentí que estaba de vuelta y supe que estaba de vuelta porque sentí otra vez la sensación de frío, de enfermedad, del dolor del cuerpo, de la ausencia de libertad y no estaba nada feliz. Claro, yo no quiero volver a esto. No, no estaba nada feliz y fue de ahí que comenzaron las situaciones difíciles y pues cuando me preguntas en qué momento pues mi camino espiritual empezó, pues imagínate esta experiencia tan tremenda, pero lo que pasa es que para mí es como si las puertas nunca se cerraron, quedó ese camino abierto. Y mira que increíblemente hace poco, ahora comento esto porque para continuar la historia, pero yo empecé a comunicarme con seres de luz después de esto, desde que estaba muy pequeña, y hace poco recibí un mensaje que decían, pues obviamente la puerta nunca se cerró, porque no hay puerta. El reino que llamemos del cielo, el reino de Dios, la conciencia es para todo el mundo, la conciencia es todo el mundo, es lo que somos, no hay puerta. Nosotros somos los que ponemos puerta por nuestro condicionamiento, por nuestras creencias, por nuestras enseñanzas, lo que sea que vamos armando una puerta, vamos poniendo un bloqueo hasta que dejamos de brillar nuestra propia luz. Pero entonces eso fue lo que sucedió. Yo regresé, no quería estar acá, pero regresé con una conciencia, Mark, que no tenía antes. ¿Cómo lo sé? Porque cuando observé a mis padres dije, fue el shock. Yo los sentía como seres iguales a mí. Yo había sentido la unidad. Yo había experimentado la unidad. Entonces para mí mis padres estaban a mi mismo nivel. Yo no los veía como que fueran más o menos que yo. La otra cosa fue que yo observé mi cuerpo. Imagínate, fue el reconocimiento, la conciencia. Yo no soy esta niña, yo no soy este bebé, yo no soy esto. Yo soy más que esto. Entonces, imagínate, yo empecé a ver otros niños y yo empecé a no poder jugar, comunicarme con otros niños porque yo los observaba y yo decía, ¿qué pasa con esta gente? No saben nada. Y de ahí vuelvo encima de todo con habilidades que no tenía antes. Al poco tiempo de volver de esta experiencia cercana a la muerte, yo podía leer,
podía escribir, podía resolver problemas matemáticos, podía poner rompecabezas complejos juntos. Y claro, luego continuó, cuando luego entré al colegio, continuó por el resto de mis días y para mí era que yo les decía a mis papás, a los profesores, es que yo no tengo que aprender nada, yo solo estoy recordando. Yo solo estoy recordando. Entonces, claro, imagínate que no era fácil para mis padres. Yo me observaba en el espejo, Mari, yo decía, es que yo lloraba y yo le decía a mi madre, es que tú no entiendes, yo no soy esta. Este no es mi nombre, esto no es lo que yo soy más que esto. Pero como a esa edad y en una cultura que no comprendía nada al respecto, pues obviamente no entendía. Entonces fue supremamente difícil y empiezo yo, Mar, a meterme en un mundo mío. Y empiezo yo a experimentar después de esta experiencia lo que conocemos hoy como experiencias fuera del cuerpo. Otros conocen como viajes astrales. Empecé yo así, igual, muy pequeña. Iba a dormir y empezaba a ver cambios en colores, en frecuencias, en vibraciones. Y me iba de nuevo a ese plano de la luz. Y cada vez que cerraba mis ojos y así, me iba al plano de la luz. Y en uno de estos viajes al plano de la luz, un día me vi rodeada de luces que brillaban de todos colores. Una cosa pues maravillosa, como estar en el universo rodeada, pero era luz y luces que brillaban de todos los colores. Y entonces en otro de estos viajes se presenta un ser de luz. Yo tenía, imagínate, 3 años y este ser de luz brillando en una luz dorada, divina, se presenta y se transforma en figura humana para mostrarme, somos lo mismo. Y cuando se transforma, me toca en la cabeza y es cuando yo digo, ¡oh! Eres un ser de luz. Y de ahí despierto. Y ahora imagínate, Mar, yo solo quería dormir. Porque claro, yendo al plano de la luz, pues qué dicha que voy a querer estar acá. Entonces yo me la pasaba durmiendo y en este momento mis padres obviamente habían despedido a esta empleada, había una nueva, pero para ella era perfecto si yo estaba durmiendo porque no tenía que lidiar conmigo. Pero es cuando vemos que el balance es necesario, pues no podía ser la niña que dormía para siempre. Entonces, imagínate, a eso de los 4 años es cuando un día estoy tomando una ducha así relajada, me encantaba estar ahí en el agua, cuando veo una luz azul intensa, enorme, que se aparece en el baño. Y es cuando digo, ¡oh! Los seres de luz están aquí. Ya no solamente cuando iba a dormir, ahora empezaron a aparecer en este plano físico. Y fue cuando empecé a sanar, porque lo que había pasado era que hasta ese entonces yo no quería comer, no quería interactuar con nadie, me enfermé más que antes, no quería ni que me tocaran, se convirtió en una situación supremamente difícil. Y cuando yo empecé a ver a los seres de luz acá en el plano físico, empecé a sanar. Empecé a hablar con mis padres, con mis hermanas, a jugar con otros niños, empecé a sentir un bienestar increíble. Y muchos años más adelante fue cuando entendí el mensaje, entendí, Mar, que lo que los seres de luz, lo que la experiencia me trataba de mostrar era que lo que llamamos hogar, el cielo, no es algo que está en ningún lado, no es aquí, no es allá, es un estado de conciencia, es un estado del ser mismo. Entonces, en ese estado de bienestar, empecé a sanar. Y hasta el momento, hasta ese entonces, los seres de luz nunca me habían hablado. Simplemente su presencia, wow, era suficiente para sentirse uno elevado, feliz, bien. Y un día, pues yo seguía haciendo pataletas porque yo no me sentía identificada con mi nombre. Yo siempre decía, yo no me llamo así.
Entonces, una vez la empleada estaba llamándome para ir a cenar. Ingrid, Ingrid. Y yo, que me irritaba. Yo decía, no me llamen así. Entonces, ella se acercó y me dice, Ingrid, que te estamos llamando. Entonces yo me volteo y la miro y le digo, que no me llames así, que ese no es mi nombre. Entonces llega y me dice, entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo quieres que te llame? Y yo le digo, yo no necesito un nombre. Entonces, pues, ah, ya vete a tu cama a dormir porque esta niña está muy, muy cansona. Entonces, esa noche frustrada y llorando me fui a la cama y es cuando empiezo a escuchar por primera vez y es cuando la voz me dice en un tono, pero en una voz dulce, en un amor tremendo y me dice, así como, como si fuera un secreto entre nosotros, me dice, les va a tomar tiempo entender que en el plano de la luz los nombres no son necesarios, como tú ya lo sabes. Entonces fue cuando, wow, Omar, sentí esa sensación de paz, de decir, ahora entiendo por qué no necesito un nombre. Y es cuando también me dijeron, mira, todas las experiencias que estás teniendo y todas las que vas a tener son regalos que están llegando a tu vida para ayudarte a ti y un día para ayudar a otros. Todo esto no es para que tú te lo quedes. Un día lo compartirás cuando estés lista y cuando otros estén listos a escuchar. Pero por ahora no están listos. Así que te toca estar en silencio. Imagínate qué difícil. Uno con 4 años y que le digan que tienes que estar en silencio. Y bueno, yo me di cuenta que era cierto porque obviamente yo hablaba de los seres de luz o hablaba, estoy viendo esto, y todo el mundo. Y tú sabes cómo uno hace con los niños, están mintiendo y no es cierto, no pasa nada, no es así, es un sueño, está inventando. Entonces, claro, muy pronto me di cuenta de que uno no tenía el lenguaje para expresar lo que estaba experimentando y dos, cuando lograba expresar algo no me lo creía. Entonces, sí, es increíble cómo uno tiene que igual adaptarse y todo esto se convierte en retos y también en sufrimientos. Y mira, y esta es la otra cosa, por más de que al momento supe que los nombres y todo esto no era necesario en el plano de la luz, luego con el tiempo también me di cuenta que obviamente todas estas cosas, tener un nombre es muy bello, tener todo no es ser únicos es bello, hacer lo que hacemos es bello porque es parte de nuestra humanidad, de nuestro trabajo aquí. Pero claro, en ese momento yo no lo tenía claro. Y ahí viene la otra parte, Mar, porque como en ese momento los seres de luz me dijeron que no debía hablar, entonces lo que yo empecé a hacer fue a dibujar. Entonces fue cuando entré al kinder en el colegio y yo empecé a dibujar, dibujar y empecé a pintar seres de luz en todas partes. Entonces estaba en el kinder y pintaba seres de estrellas, como era como estrellas, como soles, y se presenta la profesora muy, muy curiosa y me dice, bueno, Ingrid, ¿qué es esto? Es el sol, las estrellas, porque es que yo pintaba en todos lados y yo, claro, en ese momento, contenta sin pensar en nada, le digo, no, son mis amigos los seres de luz. Entonces, claro, la profesora, y de por sí ya en el colegio pensaban que yo era rara porque yo era muy callada, muy solitaria, muy ensimismada y hablaba cosas que no entendían. Entonces, no, toca llamar a tus padres. Y ahí fue cuando no solo descubrimos que pues yo podía ver seres de luz, sino que también podía ver auras, porque todos los dibujos que pintaba tenían auras. Pero yo pensaba que todo el mundo veía lo mismo. Entonces cuando mi mamá viene al colegio y ella le muestra todos los dibujos, todo, llega un momento, Maren, que me da como, yo quería que me creyeran. Y me volteo a mi madre y le digo, mami, pero es que estos son los colores que todos vestimos y estos son mis amigos los seres de luz. Y mi madre se voltea y como con,
Mi mamá trabajaba con niños, entonces ella no quería que yo estuviera en problemas, se voltea y me hace una cara como esas de mamá de silencio, me abre los ojos grandes y yo, entonces yo me quedo callada y de ahí pues imagínate qué tristeza porque no me cree nadie. Y en camino a casa es cuando mi madre se voltea y me dice, yo te creo. Y yo digo, ¿cómo? Entonces, claro, es cuando mi mamá por fin se dio cuenta y me dice, yo te creo porque yo también veo cosas que otros no ven. Y es cuando mi madre me confiesa en ese momento que ella podía ver espíritus desde que era pequeña. Entonces, claro, es cuando yo siento por fin alguien me cree. Pero otra vez mi madre me dice, me valida, me repite lo que los seres de luz me habían dicho, no puedes decirle a nadie. Porque en Colombia ella venía de una familia muy religiosa, siempre se le había prohibido hablar de estos temas y si ella hablaba de esto, pues la castigaban. Entonces ella siempre dijo, no quiero que tengas problemas, no quiero que te vean con ojos raros, no hables de esto. ¿No? Entonces, pues era muy difícil la situación y luego imagínate, a los 6 años empiezo yo a ver espíritus también. Y es cuando yo le digo a mi madre, madre, los espíritus y los seres de luz no son lo mismo. Y mi madre, ¿cómo así? Entonces empiezo yo a explicarle que es con claridad qué es lo que yo veo. Y me dice, ella casi llorando, me dice, yo creo que tú ves ángeles. Entonces yo le digo, mami, pero es que no tienen alas. Porque claro, lo único que conocíamos era la religión católica. Y entonces ella me dice, no, tienen que ser tus ángeles guardianes. Y entonces de ahí, como yo ya llevaba hablando con los seres de luz un par de años, les pregunto, les digo, bueno, primero, ¿qué son estos espíritus? Porque a mí los espíritus me causaban, Mar, un miedo espantoso. Yo no entendía, entonces yo digo, bueno, ¿y esto es qué? Entonces ellos me explican, mira, yo pensé que me iban a decir algo como, uy, sí, esos son unos seres allá diferentes o quién sabe. Y es cuando los seres de luz me dicen, no, mira, eso que tú llamas espíritus, tú, nosotros, en esencia, todos somos lo mismo. La única diferencia es la conciencia, la claridad que tú tengas de quien tú realmente eres. Wow. Y de ahí les pregunto, mi mamá dice que ustedes son ángeles, ¿eso es lo que son? Y ahí viene la respuesta más divina y me dice, tú puedes llamarnos como tú quieras. Y es cuando me revelan, nosotros somos lo que tú quieres que seamos. ¿Sí? Entonces, mira, así es la compasión del universo. Se presenta para nosotros en la manera en que lo podemos digerir, en la manera en que lo podemos entender. Y entonces, bueno, de ahí en adelante es que pues, todo ese proceso y ese camino espiritual se abrió para mí, pero te podrás pensar que en muchos momentos me sentí tan diferente, Mar, tan diferente, que había momentos que yo, es cuando empecé a preguntar a los seres de luz, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me pasa a mí? Porque ya en el colegio pues me hacían bullying, yo era muy diferente a todo el mundo. Y entonces es cuando los seres de luz me dan una respuesta increíble. Yo les digo, ¿por qué esto me pasa a mí? Y me dicen, porque tú eres especial. Y yo digo, ¿qué quieres decir con que soy especial? Y me dicen, todo el mundo es especial, pero no todo el mundo se ha dado cuenta. Me dicen, algún día todos se darán cuenta. Y algún día todos nos podrán ver, podrán interactuar con otros planos de conciencia, porque a medida en que uno despierta en su propia conciencia, se integra con todos los planos y todos los niveles de conciencia. Qué Entonces ahí te doy como un experiencia, resumen. sí, qué experiencia tan profunda y eso exactamente es lo que estaba pensando todo el tiempo, qué difícil al mismo tiempo, ¿no? Es muy bonito, pero al mismo tiempo es un camino muy solitario hasta que encuentras a otras personas o ya una madurez en la que puedes ser los dos, ¿no? Porque seguimos siendo
humanos también y teniendo un cuerpo, ¿no? Entonces, en ese rechazo, ¿nunca sentiste creciendo en algún momento para pertenecer a grupos y ser aceptada, evitar el camino o siempre tuviste claro que los seres de luz eran más importantes que pertenecer y que ser aceptada? No, pues gracias. Me encanta que me preguntas, me haces esta pregunta, porque sí, claro, eso fue crucial. Mira que es que la integración de lo espiritual es tener que vivir lo terrenal, porque si no, nunca vamos a encontrar ese sitio de balance. Y mira, los primeros casi 19 años de mi vida, de ahí vino un apoyo increíble que fue mi abuela. Mi abuela paterna, ella llegó a mi vida y ella era una mujer muy revolucionaria y todo. Y no quería estarse solo con las enseñanzas católicas y bueno, vino a nuestro hogar trayendo enseñanzas budistas, hinduistas, de maestros ascendidos, de orden Rosacruz, bueno, eso que de la cábala, de los chakras, bueno, eso trajo esto. Y yo, claro, por primera vez dije, mi abuela habla como los seres de luz. Entonces mi abuela a los 8 años me enseñó a meditar. De ahí mi abuela y yo nos volvimos muy amigas, me invitó a muchos, con maestros espirituales y a grupos y mira, Dios, a los 9 años ella ya estaba trayendo libros, yo ya estaba leído libros de Vedanta, libros sobre discernimiento, sobre autorrealización, el Bhagavad Gita. A los 14 ella ya estaba, a los 12 me llevó a un templo budista donde aprendí a meditar con la respiración y a los 14 aprendí meditación trascendental y luego me uní a un grupo de culturas indígenas. Entonces, y todo ese tiempo me involucré mucho con la parte espiritual, pero lo que tú dices, Mar, yo caminaba, yo tenía más un pie en el otro lado que acá. Y yo muchas veces despertaba y yo decía, llegó un punto en que yo decía, yo abría los ojos y decía, ¿cuál es la verdad? Esto es un sueño, este es el sueño. Yo tenía esa claridad, yo decía, esto es el sueño, pero claro, estaba muy desconectada, no tenía, no había aterrizado, no tenía los pies centrados puestos en la tierra. Entonces, imagínate, yo realmente nunca tuve muchos amigos en el colegio, muy sola, muy aislada, con mucho bullying. Y fue cuando entré a la universidad que dije, quiero un cambio, quiero un cambio, quiero ser como todo el mundo, quiero ser normal. Estaba cansada de ser diferente. Y fue cuando le digo a los seres de luz, tenía 19 años y los seres de luz fue cuando me presentaron como la posibilidad, me dijeron, tú puedes ser un maestro, enseñar espiritualidad, ser un maestro espiritual. Si aceptaba tomar este camino en ese momento y dije, no, quiero ser normal, quiero ser como todo el mundo, quiero un novio, quiero amigos. Claro, Imagínate, pero era aceptar tu humanidad también, ¿no? claro, Era una parte muy importante del proceso. claro, imagínate, yo tenía 3 hermanas muy lindas, muy hermosas, todos los ya muchachos, todos viniendo a la casa, las fiestas, las invitaciones, y yo sentía como que yo no era parte de este mundo y dije, no puedo seguir más así. Y entonces fue cuando dije a los seres de luz, no, quiero ser como todo el mundo, quiero ser normal. Y mucha gente me dice, ¿usted cómo pudo hacer eso? Dejar los seres de luz, pero digo, no, me tenía, y era muy entendible. Y a ese momento, como tú dices, yo creo que si no vivía mi humanidad, no hubiese podido avanzar realmente tanto porque siempre habría estado la parte en que no habría habido balance. Entonces, en ese momento es cuando se dio esa desconexión, pero yo le digo a la gente que no es que uno cerró la puerta del capítulo y se fue, yo digo que es como, la analogía es como si uno tiene sus padres y uno se fue a la universidad y uno se fue de casa, pero los padres siempre van a estar ahí, una llamada telefónica o lo que sea, y los padres, entonces yo digo lo mismo, no es que uno totalmente, chao, se fue y desapareció del mapa, no, además imagínate, la conexión con el plano de la luz siempre va a estar ahí.
pero ya sentí yo que había logrado como mi independencia. Necesitaba tener, lo que tú dices me gusta mucho, madurez. Necesitaba crecer, madurar, ser independiente, crecer a todos los niveles, porque uno tiene que madurar psicológicamente, emocionalmente, biológicamente, a todos los niveles del ser, mentalmente. Entonces, imagínate, yo empecé a tener visiones desde que yo estaba muy pequeña, desde los 4 años. Eso fue la otra cosa. Y una de las primeras visiones que tuve con claridad es que yo iba a ser científica marina. Y cuando tenía 4 años, mis padres me llevaron a ver el mar. Yo quedé, pero paralizada, aterrada, en un estado de wow. Y mi madre, claro, me llama, yo me perdía como en un estado, quedaba así mirando como a la distancia. Y mi madre, bueno, ¿qué tienes? Y le digo, mamá, yo un día voy a saber todo lo que está debajo de, yo le llamaba al océano la cobija, debajo de esa cobija. Y entonces a los 5 años me le acerco a mi padre y le digo, cuando yo crezca voy a ser científica marina. Y me dice, bueno, si eso es lo que quieres hacer, eso es lo que harás. Ok. Y sí, ok. Y yo de ahí, mira, yo voy a hacer, y todos los libros, todo lo quería. Entonces cuando entré a la universidad, yo no hubo otro programa, no hubo nada, yo sabía que quería. Y de ahí, bueno, comencé mi carrera primero como bióloga marina. Y ya lo que te digo, me fui de casa y hice esa desconexión con los seres de luz y ahí, bueno, ya empecé a salir. Ahí, mira, increíblemente, el, 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 la persona con la que decidí salir, tener una relación al momento, era la persona más con los pies más puestos en la tierra, porque era un muchacho que eh, tenía una banda de música, le gustaba salir, le gustaban las fiestas. Si escogen una persona que también está andando en las nubes, pues no aterriza. Entonces no, tenía que ser algo que me aterrizara en esta tierra. Claro, claro. No, claro, porque esa era la parte importante también, ¿no? El integrar y el poder tener una experiencia espiritual, pero después volverla y estamos aquí, ¿no? En este momento. Qué Ujú. increíble. Y para todo el miedo que ahora se vive con la muerte, por ejemplo, en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Creo que esta experiencia es tan iluminadora de que no necesitamos tenerle miedo a la muerte. Y Sí. igualmente la gente que está en crisis ahora y que lo está pasando mal, ¿qué les dirías para que sientan paz en este proceso que todos estamos viviendo de... Sí, sí, mira que una cosa increíble de lo que tú mencionas, de esta experiencia, fue haber completamente superado el miedo a la muerte. Es la realización, es darse cuenta uno que realmente la muerte no existe, solo existe la vida. Y desde muy pequeña yo observaba la experiencia, Mari, y yo decía, ¿cómo pude haber visto mi cuerpo sin vida si yo aún estaba viva? Estaba más viva que nunca. Y es cuando desde muy pequeña me di cuenta, wow, lo eterno del ser y cómo había, lo que te había dicho antes, cómo haber cambiado vestido. Pero obviamente esto no es algo que se puede entender muy fácil si uno no ha tenido una experiencia como estas. Entonces yo puedo llegar aquí y decirte, tranquila, la muerte no existe, pero eso no, eso Sí, no no es cambia el... condicional. Sí, hasta que uno Claro, lo vive por sí mismo, sí, es verdad. exacto. Entonces yo le digo a la gente, bueno, como esa no es una claridad que tenemos, yo he tenido varias experiencias en las cuales confirmé por mí misma que realmente no tenía miedo a la muerte. Pasé por experiencias en las que casi morí de nuevo en otras circunstancias y es cuando cada vez estuve en ese momento de absoluta paz. Y es cuando me di cuenta, está bien, estoy lista. Pero digo a las personas, ¿cómo poder llegar a un estado así? Lo único que nos puede llevar allá es
autoconciencia y aprender a calmar la mente. Calmar la mente. Mira, si no podemos llegar al punto de quitarle el miedo a la muerte, porque bueno, es que la muerte es lo definitivo, es lo que no conocemos, es lo más extremo, pero ¿cuántos otros miedos tenemos en la vida todos los días? ¿Cómo reducimos el estrés? ¿Cómo calmamos el miedo? ¿Cómo calmamos? Esta es otra cosa, y es que el mundo entero realmente en este momento está sufriendo un duelo. Es el duelo de todo lo que está pasando. Hay tres cosas que nos llevan a estar en duelo. El que perdamos a alguien que amamos, imagínate el mundo en este momento, cuántas personas, cuántos seres queridos hemos perdido. El que haya cambios, imagínate, es el cambio tan tremendo de estar todos encerrados. Y el que no hayamos podido lograr algo que queríamos lograr, como haber dicho, deseado algo y no poder conseguirlo. Eso también nos lleva a estar como en un estado de duelo. Entonces, esta es la otra cosa que yo he experimentado, Mar. Este año, al igual que muchas personas que han sufrido la pérdida tremenda de seres queridos, yo perdí a mi madre este año. Y no te digo, por más de que uno haya tenido experiencia cercana a la muerte, todo esto, no, el dolor que se vive es extremo. Pero esto es lo que aprendí con esta experiencia y es lo que he aprendido en el recorrido de mi vida, y es que nos ha enseñado a huirle a las emociones, a decirnos no pasa nada, a volvernos a desconectarnos de nosotros mismos, a volvernos hasta el punto en que no sentimos nada. Te desconectas del cuerpo, de las emociones, de la mente. Sí, el dolor es intenso, pero no, mañana debo trabajar, la vida es estresante, debo hacer mis cosas. Entonces llega un momento en que creamos enfermedad porque no estamos sintiendo, encarando o enfrentando nuestras emociones. Entonces yo le digo a las personas, el trabajo es un trabajo de conciencia. Digo, mi práctica es que cuando estoy en un momento de calma, de tranquilidad, no cuando estoy en medio del estrés tremendo, también hay prácticas para eso, pero una práctica de concientización de tus emociones es, yo me siento y yo invito a esa emoción, está presente en mi vida, invito, si tuve un momento de rabia y fui consciente de eso, invito a esa rabia porque estás aquí. Invito a esa sensación de fastidio, invito a ese dolor, invito al miedo, porque estás aquí, que estás tratando de mostrarme qué es lo que no he aprendido, que debo aprender de ti. Y entonces se empieza uno a comunicar con uno mismo, empieza uno a ver sus emociones y a ver qué es lo que esas emociones y qué es lo que esas experiencias están tratando de traerte a la vida, cuáles son las enseñanzas. Porque la vida y eso siempre decía, la vida es una universidad, es la universidad de la vida. Venimos aquí por contraste a aprender, a superarnos, a crecer, a evolucionar. Yo digo a la gente, si estuviéramos sentados todo el tiempo ahí en el sofá viendo televisión y no pasara nada, no evolucionábamos porque no habría necesidad. Pero en el momento en que uno ya está tranquilo, dice, todo está bien, ¿qué pasa? Llega una tormenta, se inunda la casa, te tienes que parar del sofá, porque esa es la manera en que vas a hacer una nueva pregunta, y una nueva pregunta te va a llevar a investigar nuevas cosas te lleva a resolver, a evolucionar, a crecer. Y entonces es el proceso continuo en el que estamos los seres humanos. Le digo a la gente, una práctica que yo hago es salir y caminar con conciencia. Además de invitar y ver más mis emociones, de encararme a mis emociones, yo camino, utilizo los 5 sentidos, son portales. Son portales para comunicarse o para empezar a establecer esa conexión con la presencia, con el presente, con el ser que uno es, con las emociones, con todos los planos de conciencia. Yo camino, Mar, en absoluto estado de conciencia. Y utilizo mis sentidos como un radar para eso. Entonces, escucho las aves,
siento el viento, escucho las hojas de los árboles, respiro la tierra, escucho y siento cada paso, lo que tú decías, hay que sentir los pasos, sentirlos. Y empiezo a traer y a unificar, a balancear lo espiritual con lo terrenal. Y camino en estado de absoluta presencia. Imagínate la calma que eso empieza a traer. ¿Y qué pasa a nivel orgánico? Empezamos a producir más hormonas de bienestar, más serotonina. Y empezamos a reducir la cantidad que tenemos de hormonas de estrés. Entonces, biológicamente nos balanceamos también. Pero haz de cuenta que un día regresé de haber hecho mi meditación caminando, pero ese día regreso a la puerta de la casa y digo, uy, hoy no sentí ningún ave, hoy no sentí el viento, no escuché nada, no respiré la tierra, uy, no, pues en ese momento me di cuenta que estaba en mi mente completamente. No, que eso en la meditación no experimenté nada, estaba en mi cabeza. Pero ¿qué hago? Mira cómo uno puede cambiar el chip y reacondicionarse uno mismo. Estamos condicionados a que te castigues a ti mismo por no hacer las cosas bien. Qué tonta, no escuché nada, no vi nada. No, lo que yo hago y he aprendido a hacer es que en ese momento no me castigo a mí misma, sino que me doy las gracias por ser consciente de que no fui consciente, por darme cuenta. Digo, wow, me di cuenta. Y entonces lo que hago es que doy 3 pasos con conciencia, doy una respiración con conciencia, eso es suficiente. Entonces empiezo a reacondicionar mi subconsciente a apreciarme a mí misma, a apreciar mi propio despertar, mi conciencia, el que me di cuenta. Y lo empiezo a aplicar, entre más lo practicas, empiezas a aplicarlo en tu vida. Un día te pusiste brava, pero te diste cuenta. Entonces no te ponen, ay, mire, yo brava siempre. No, me di cuenta de que me puse brava. Wow, soy consciente. Y luego más tarde, cuando estoy bien, invito bueno, ¿por qué estoy brava? ¿Por qué estás acá? ¿Qué me estás tratando de mostrar? ¿Ves? Entonces empieza uno a ver la vida con propósito. Empieza uno a ver que los obstáculos o que los retos no son obstáculos, sino oportunidades para crecer, para evolucionar, para encontrarnos a nosotros mismos, para encontrarnos con los demás. Y eso es tan necesario ahora en estos momentos, ¿no? El saber que todos somos especiales, como comentabas antes, que a mí hay algo que has dicho que me resuena muchísimo últimamente. A nivel social, cuando alguien está triste o alguien está enfadado y lo dice, lo que normalmente solemos hacer es intentar solucionar ese estado, en lugar de simplemente escuchar a la persona que estoy triste, pues llora y ya, no pasa nada en un espacio en el que se pueda, pero llora. Si tienes rabia, corre, haz algo para expresar y sentir ese sentimiento, esa emoción que necesitas ser sentida. Y ya después podemos volver a la vida normal, de la rutina, etcétera, pero querernos mucho, ¿no? Sobre todo eso de, está bien, lo has hecho bien, porque al final, hasta que no nos queremos a nosotros, es como que queremos a medias a los demás también. Claro, no podemos dar lo que no tenemos. Si no siento ese amor, esa compasión, esa dulzura, ese aprecio por mí misma, ¿cómo lo puedo ofrecer y dar a los demás? No es posible. Y entonces, mira, me encanta lo que has dicho porque mi experiencia con lo de mi madre era que, bueno, tú eres la fuerte, tú eres la espiritual, tú eres esto y no pasa nada y sigue adelante. Y wow, se empieza uno a comer esas emociones y a sufrir más. Y es cuando los seres de luz me han mostrado, imagínate, me han dicho, es que mira lo que pasa, y yo nunca realmente había entendido lo que el duelo era, pues sí, lo entiendes superficialmente, pero no lo había experimentado yo misma
Y es cuando me dicen, mira, lo que pasa es que las culturas, sobre todo nuestras culturas occidentales, no tienen una estructura para ayudar a la gente en el duelo. No tienen, empezaron a mostrar las culturas antiguas o muchas culturas todavía en el planeta de indígenas, en la India, en África, donde hay mecanismos para ayudar a la gente a liberar su dolor, a hacer paz consigo mismo, a darse cuenta que estás teniendo ese momento de duelo, de dolor, porque amas. Es cuando los seres de luz me decían, cuando sientes ese hoyo en tu pecho, ese hoyo en tu estómago, recuerda que Él está ahí porque amas, amaste, amas a alguien, llénalo con amor, llénalo de luz. Y es cuando me di cuenta que en todas estas culturas donde sabían cómo manejar saben cómo manejar el duelo, que practican danza, movimiento, se mueven, los tambores, lo que tú dices, el que la persona pueda gritar, llorar, expresarse, porque cuando tú lo sacas de tu ser, lo liberas, creaste espacio. Cuando uno no crea espacio y se atiborra de todo, ¿qué pasa? Lo guardas adentro, lo atrapas y produces enfermedad. Normalmente después de momentos de duelo muy fuertes se desarrollan cáncer, se desarrollan úlceras, se desarrollan problemas cardíacos, se desarrollan problemas mentales, porque claro, la persona no pudo sacar esas emociones, se le quedaron atrapadas. Y mira, los seres de luz hasta me mostraban, es que ellos son increíbles. Como me decían, haz así, me dice, ¿por qué crees que los niños se sacuden cuando están nerviosos o cuando quiero ir al baño? Es una manera de balancear la energía. Cuando los animalitos, los perritos, los gatos se sacuden después de que lo has tocado mucho, ellos están balanceando su energía. Entonces hay que moverse, hay que buscar espacios donde uno puede, lo que tú dices, confiar en alguien y llorar y expresarse y sentirse escuchado en un tiempo en que yo sufrí una depresión tremenda. Mira, lo que sirvió pues sentir que la persona con quien estaba hablando me estaba escuchando. Dije, mira, escuchar y ser escuchado, wow, es la medicina más increíble que hay. Sí. Es que no te puedes tomar todas las otras medicinas que quieras. Si no sientes que has sido escuchado, no te vas a curar. O que has sido visto cuando tú dices, yo te veo, yo te siento, yo te escucho. Wow, ya, te mejoraste. Sí. Y es tan difícil porque culturalmente no nos enseñan a escuchar de verdad. Entonces, enseguida, cuando alguien nos cuenta algo, yo esto lo observo mucho y soy la primera que lo hago, pero lo mismo, lo estás haciendo, no pasa nada, Mar. Pero estás escuchando a una persona y pensamos qué voy a decir yo después, sí, en lugar de realmente estar escuchando sin más. Después, otra cosa que hacemos todos, yo la primera, es escuchar y intentar solucionarle la vida a la persona, ¿no? Como arreglarles, ¿no? Ah, tienes un problema, venga, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. La persona, ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Cada uno sabe, porque nosotros somos los que nos conocemos. Entonces, realmente es ser un espejo para que la otra persona también, al sentirse escuchado y al sentirse visto, comprende qué es lo que tiene que hacer. El mensaje le viene solo. Claro, y eso me encanta lo que estás diciendo, porque nuevamente creamos espacio. Si empezamos a hablar, tienes que hacer, wow, en vez de crear espacio, estás creando más y más, estás atiborrado, estás en ese momento y ya estás emocionalmente atrapado y te meten más. Sí. La idea es que cómo creamos espacio, cómo creamos espacio. Mira que otra cosa muy bella y que fue uno de los mensajes que vino de mi experiencia cercana a la muerte y que yo creo que es todo esto de estos momentos difíciles que estamos viviendo en el planeta y todo, es el mensaje que nos está tratando de mostrar y lo que estamos hablando de aprender a escuchar. El mensaje primordial de mi experiencia cercana a la muerte fue traer
de vuelta el mensaje del poder de la conexión. Imagínate, cuando los seres de luz, yo dije, para qué mi experiencia, para qué esa experiencia se dio? Y me dicen, para que trajeras el mensaje del poder de la conexión. Y yo digo, ¿cómo así? Y me dicen, sí, ¿te acuerdas cuando tuviste tu cuerpo en el agua y en ese momento decidiste que no volvías a ese cuerpo? Esa seguía siendo una decisión mental tuya, de tu ego. Porque claro, es mejor no sentirse mal en ese cuerpo. Entonces mi decisión es, yo no vuelvo ahí. Pero ese no era el plan del universo, obviamente. Me dice, razón por la cual fuiste a pedir ayuda. Y yo, ¿cómo? Sí, por eso fuiste a ver a la empleada y a tu mamá, para que te rescataran. Entonces yo dije, bueno, si fui a pedir ayuda, ¿para qué paré en el cuarto de la empleada? Eso fue perder el tiempo. Entonces los seres de luz me dicen, no, al contrario, es para mostrarte el contraste. Digo, ¿cómo? Entonces me dicen, sí, mira lo que pasó. Cuando entraste al cuarto de la empleada, ¿qué pasaba con esta persona? No había conexión. Es más, esta persona las maltrataba y porque no había conexión no se pudo dar cuenta de lo que te estaba pasando. Lo que estamos hablando, no te pudo oír, no te pudo ver. ¿Qué pasó con tu madre? Amor incondicional. El amor no tiene barreras, el amor no tiene límites. Cuando viste tu madre y la hablaste, inmediatamente esa conexión, no importa si estás en el plano espiritual, terrenal, el plano que sea, conexión. Entonces mi madre, que estaba casi 10 minutos de la casa, la empleada al lado, ahí nomás, a segundos, mi madre fue la que corrió a casa, supo dónde estaba, me sacó del tanque y me revivió. Entonces cuando los seres de luz dicen, cuando no hay conexión, te dejan ahogar. Cuando no hay conexión, hay guerra. Cuando no hay conexión, pues es todos estos problemas de separación. Y esto fue lo que también vine a entender con el tiempo, no solamente la importancia de esta conexión, pero la importancia del ser único que somos, porque todos nosotros somos como un rompecabezas, en un rompecabezas universal, en un rompecabezas, imagínate, de la conciencia pura. Entonces, cada pieza es única, cada pieza es única. Entonces, cuando me encanta poner el ejemplo de los dedos y la mano, cada dedo, único. Pero ¿qué pasa si yo corto este dedo? Este dedo solo, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada, un dedo solo que hace nada. Pero ¿qué pasa? Cada uno con su autenticidad, con su ser único, wow, juntos hacen maravillas. Pero a la vez es cada ser único unido a una sola mano. Entonces es ver el ser único y la unidad al mismo tiempo. Entonces es maravilloso, es como juntos hacemos el trabajo, juntos, y todo esto que está sucediendo nos está mostrando lo importante, cuando más hemos apreciado el poder estar juntos, el podernos dar un abrazo, el poder estar, nos toca todo por Zoom. Pues gracias a Dios existe esta tecnología, pero wow, el poder trabajar en comunidad, el poder cogernos de la mano, es cuando se nos está presentando el contraste cuando no apreciamos, la vida nos enseña a apreciar. Entonces todo esto es para ir despertando, para ir viendo el amor y la conexión y la belleza que hay entre unos y otros. Y mira, a pesar de todo, como sea por este Zoom, porque ¿quién se va a quedar solo encerrado en un cuarto? Nadie. Así sea por Zoom nos hablamos, ¿sí? Entonces, estamos acá para conectar, no para crear más división. Entre más división, más guerra. Entre más división, más diferencia. Entre más separación. Y en este momento nos estamos dando cuenta, ese no es el camino.
camino nos lleva a la desesperanza, nos lleva al miedo, nos lleva a ser más frágiles, porque cuando estamos juntos tenemos poder. Imagínate, es como tener una vela, una velita, bueno, ya increíble. Esta velita se prendió, pero una velita sola, uy, la puede apagar el viento. Pero imagínate otra vela, otra vela, otra vela, otra vela, formar un fuego inmenso. Un fuego inmenso no se apaga tan fácil. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, todos seres con conciencia, uniéndose en conciencia e invitando a otros a ser conscientes. A cogernos todos de la mano y a ver que todos somos posibles. Posibles, sí. Y necesarios y urgentes. O sea, que Y cada sí, uno de nosotros trae un regalo. Yo llevo toda mi vida dedicada a la educación y me da tanta pena como limitamos a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, en lugar de lo contrario. Entonces es como, es que somos necesarios y que lo que yo puedo hacer, Ingrid no lo puede hacer, lo que otra persona puede hacer porque somos distintos, tenemos diferentes experiencias, un regalo y un don diferente que el mundo necesita. Entonces, cuanto más lo reprimimos y con la mente estamos limitando lo que es posible y lo que no, es como, no, claro, enfermamos, no claro. nos sentimos realizados porque no estamos en nuestro propósito. Entonces, y va a ser diferente, el resultado para cada persona va a ser diferente. Entonces, no nos tenemos que Claro, comparar. Se soluciona tanto con esa idea de juntos somos más y cada uno por sí. Sí, es la mano, es perfecto. es increíble cuando empezamos a aceptar nuestros regalos. Yo cuando me di cuenta, por tantos años que no acepté el ser único que era. Entonces cuando empiezo a compararme, que empiezo a traer enfermedad, tristeza, desidia, soledad, porque claro, no hay nadie. Yo cuando digo, fue cuando luego me di cuenta, la separación que sentía no era porque yo era diferente a los demás, es porque yo veía a los otros como diferentes de mí. Ah, eso es cuando dije, no, todos somos, la esencia de quien somos, todos somos conciencia pura, pero todos venimos con unos regalos que tenemos que manifestar, venimos a regalarnos mutuamente, porque mutuamente cada quien con la claridad que tiene lleva al otro a ese despertar. Y todos somos, yo veo también igual que los dedos de la mano, como igual como un rompecabezas o como un tapiz universal. Si tú ves un tapiz, cada hilo, wow, cada hilo es como cada uno de nosotros. Y si le jalas el hilo, vas a ver un espacio ahí en el tapiz, no va a estar completo. Se necesita que cada uno de nosotros esté presente para que ese tapiz esté completo. Entonces, mira, somos tan importantes. Y eso es lo que venimos, darnos cuenta que somos esa luz, que estamos haciendo un trabajo importante cada uno por la humanidad. La gente me pregunta, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo para solucionar los problemas del planeta, el problema mundial? Y entonces yo le digo a la gente, todo o nada. Digo, todo depende. Si te concentras en los problemas de lo colectivo, no puedes hacer nada. Pierdes su poder interior. Y ese es el camino que mucha gente toma. Ay, esto pasa en el mundo, ¿qué puedo hacer yo? El cambio Los climático, ¿qué puedo políticos, el hacer yo? sistema, ¿qué voy a hacer yo Exacto, el contra todo sistema, eso? Sí. ¿qué puedo? Entonces yo le digo nada, pero puedes hacer todo en el momento en que dices, yo soy el cambio que mi familia necesita, que mi comunidad necesita, que mi región necesita. Yo digo, es como yo pongo la analogía de un palacio. Tú tienes un palacio y el palacio entero está en un desorden, la cosa más tremenda. Y hoy me levanto, entonces, para hacer la analogía, el palacio es el colectivo, la humanidad. Hoy tomo una decisión muy importante. Voy a arreglar este palacio. Bueno, empecé con algo, ¿no? Tomé esa decisión. Pero en el momento en que me paro al frente y digo, lo voy a organizar todo en un segundo, ya.
No, pero ¿cómo? Ya no me cansé, ya no pude, perdí mis energías, me quité el poder. Pero ¿qué pasa si en ese momento mi decisión es sabia y empiezo por la cocina? No, la cocina es muy grande, empiezo por la mesa de la cocina, no, sigue muy grande, empiezo por esta esquina. Organicé esa esquina. ¡Wow! Lo hiciste bien. Invito a otra persona, mira lo que hice. ¡Ah! ¿Hiciste eso? ¿Me ayudas? Ven, hagámoslo juntos. Y arreglo la mesa y arreglo la cocina cuarto por cuarto. Entonces, esa es la analogía. Yo empiezo por mí misma. ¿Cómo estoy? Soy una persona calmada, soy una persona de paz, soy una persona de amor, soy una persona de compasión. Es el trabajo conmigo, mí misma. Yo le digo a las personas, no puedes pretender ceñir los ojos, el ceño enfrente del espejo y pretender que el espejo te sonría de vuelta. Es el trabajo que tú haces contigo mismo. ¿Cómo me comporto con mi familia? ¿Soy un ser de paz? Ah, ¿cómo soy con mis hermanos, con mis padres, con la persona de la tienda, con la persona del banco, con mi jefe? Ah, ahí está resolviendo los problemas del mundo. Porque si cada uno hacemos la tarea, ahí estoy resolviendo los problemas de cambio climático. Si yo misma decido cerrar el agua, apagar la luz, botar el papel, reciclarlo, es el trabajo que cada uno, digo, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Eso es muy bello, esa frase, porque es la verdad. Entonces empecemos cada uno, y si le enseñamos a nuestros hijos la responsabilidad, wow, de que el trabajo empieza con uno mismo, ya estamos resolviendo los problemas del mundo. Exactamente. Para terminar, me encantaría que si la gente quiere trabajar más contigo, porque también algo que es muy importante, sobre todo en momentos de crisis, es buscar ayuda cuando la necesitemos. ¿No? Hay momentos en los que podemos nosotros ser los que iluminamos a otros e inspirar a otros, pero aún así siempre somos un trabajo en proceso, ¿no? Entonces siempre necesitamos gente que esté ahí para apoyarnos cuando somos nosotros los que nos sentimos con menos energía, con menos propósito. Entonces, cuando la gente que nos esté escuchando y quiera trabajar contigo y saber más de lo que ofreces, debajo de este vídeo estará tu página web, etcétera. Pero ¿hay algo que te gustaría comentar de lo que ofreces? Sí, gracias. Tengo mi página web que mencionas ahí, ingridhonkala.com, y ofrezco sesiones donde podemos hablar uno a uno. Y también estoy en este momento en el proceso de organizar una comunidad y la idea es, se ha presentado porque en muchas de las sesiones uno quiere, las personas, ¿cómo seguimos hablando contigo? Queremos seguir hablando contigo y siempre me quedo pensando cómo le habré ido a tal persona y cómo seguir a tal persona. Y entonces se ocurrió la idea organizar una comunidad donde nos reunamos 2 veces al mes y poder en una ofrecer una sesión de charla y en la otra respuestas y preguntas y respuestas. Entonces estoy en el proceso de organizar esta comunidad. Espero tenerla lista para final del año, pero por ahora ofrezco sesiones uno a uno y pues también tengo un canal de YouTube donde ofrezco meditaciones y enseñanzas y también ahorita terminé un programa de meditación donde estamos creando una aplicación, se llama Mind Dive. Está en inglés y en español y es para donde ofrecemos meditaciones para ayudar a calmar la mente en cualquier situación, en cualquier momento. No solamente cuando voy y me siento en un cuarto y tengo la posibilidad de meditar 15, 20 minutos, no, ¿qué hago ahora en este momento al frente de mi computador cuando siento una rabia horrible, un estrés espantoso? Entonces es ofrecer meditaciones que están adaptadas al tiempo de hoy. Llamamos meditación para el estrés diario. Entonces, bueno, estas son todas las cosas que estoy ofreciendo a través de mi página web, mis Facebook,
Instagram, Redes sociales, sí. redes sociales y YouTube y todo esto. Perfecto, perfecto. Pues toda la información estará debajo del vídeo y invitar a los que nos escuchen, que hayan resonado contigo, que quieran saber más, que eso, que busquen y que continúen. El vídeo esto estará disponible ya en enero, entonces es posible que la comunidad esté abierta. Si lo está, pues estará también la información para el que quiera. Y nada, muchas gracias. ¿Hay algo para concluir que te gustaría compartir? Sí, hay una enseñanza muy linda que recibí hace poco y me encantaría compartirla y es, yo creo que la manera más increíble y más mágica para hacernos sentir bien, para aumentar lo que mucha gente llama nuestra frecuencia vibracional, para vibrar más alto, para estar bien, es estar en estado de gratitud. Traer la gratitud, invitar apreciación en nuestra vida. Entonces hace poco los seres de luz me dijeron, no te imaginas lo agradecida que se sentirían las personas si se dieran cuenta que para que cada quien exista, para que tú existas, Mar, trillones y trillones y trillones de partículas subatómicas tienen que estar en conexión. Tienen que haberse puesto de acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Si ves el poder de la conexión. Si cada celulita de tu cuerpo no estuviese en acuerdo, en conexión, no podríamos existir. Entonces es cuando observo también un vaso con agua. Digo, wow, este vaso con agua existe para que yo lo beba y trillones de partículas están en conexión para que esta agua exista. Es entrar en ese estado de apreciación, cualquier cosa, un lápiz. Trillones de partículas hacen posible que yo pueda usar este lápiz, entonces entra uno en que todo lo que observas, tu vida misma, tus experiencias, todo te da una oportunidad para poder apreciar. Cuando estamos en ese estado de apreciación, estamos vibrando en la energía vibracional más alta que hay. Porque cuando te sientes grato y agradecido, cuando te sientes bien, me siento bien, agradezco. Y eso pues aumenta y ahí es cuando entramos en conexión. Podemos conectarnos con los seres de luz, podemos conectarnos con los otros planos de la luz porque estamos abriendo todos nuestros canales, estamos vibrando alto. Entonces aprender a ser agradecidos. Exactamente. Pues con eso, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, tu energía. Gracias por las personas que nos están escuchando también, por dedicarse este tiempo a ellos mismos. Y sí, y animarnos a ser quienes somos, a escuchar más. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias por Gracias. tenerme aquí y gracias a todos por estar con nosotros y nos veremos en otra oportunidad. Esto es una dicha. Perfecto.